Hola, buenos días, buenas tardes, cuando estén mirando esta clase, espero que se encuentren muy bien. Estamos iniciando hoy una nueva parte de la materia, una nueva clase, un nuevo módulo relacionado con la inserción laboral de las personas jóvenes, introduciendo de esta manera problemáticas específicas del mercado de trabajo en la Argentina contemporánea. Entonces, voy a compartir mi pantalla, preparo una presentación y, a ver, aquí estamos. Bueno, empecemos entonces. Inserción laboral de personas jóvenes. A lo largo de esta materia, en las clases anteriores, pudimos ver distintas escuelas de pensamiento económico, teorías, formas de entender el mercado de trabajo, que signaron los debates en el siglo XX y que al día de hoy todavía siguen cobrando amplia vigencia, relacionadas con, sobre todo, cuáles son las soluciones a las problemáticas laborales que en general se engloban dentro de lo que es la desocupación, pero que sabemos por esta materia son bastante más amplias que aquellos aspectos relacionados con la desocupación coyuntural o con la pérdida de ingresos particulares, sino que también, como vamos a ver ahora, tienen distintos también antecedentes vinculados a la calidad de las ocupaciones, la duración, la estabilidad, etcétera. Veamos entonces, a ver, ¿qué es lo que podamos comprobar a lo largo del siglo XX y que está bastante relacionado con la problemática que vamos a detallar hoy, referida a el mercado de trabajo entre las, o sea, o las problemáticas del mercado de trabajo en las personas jóvenes? Bueno, en primer lugar, tenemos la regulación de la jornada laboral. Recordemos que sobre principios del siglo XX, las personas, o finales del siglo XIX, las personas trabajaban una gran cantidad de horas y que y estaban exentas de cualquier tipo de protección. Eh, re- eh, digamos, y que junto con la regulación de la jornada laboral y, o sea, muy vinculada a las luchas del movimiento obrero, digamos, por esta regulación. También encontramos las primeras regulaciones a principios del siglo XX sobre las edades de ingreso al mercado de trabajo. Pensemos que mientras la, no existían regulaciones del mercado laboral, los niños y niñas empezaban a trabajar a muy corta edad y con amplio riesgo, digamos, sobre su propia salud física de largo plazo. Podemos observar, digamos, en este mismo movimiento, digamos, un movimiento concomitante a la ampliación de la escolaridad, ¿no? ¿Por qué? Porque, y aquí vamos a empezar en algunos de los aspectos específicos que hacen a la inserción laboral de las personas jóvenes, digamos. Una de las principales ideas que nosotros vamos a defender aquí es que entre las personas jóvenes no podemos pensar solamente temas de mercado de trabajo sin pensar temas de ocupación, perdón, sin pensar temas de educación. Porque, vamos a ver, durante el periodo que nosotros socialmente hoy consideramos a la juventud, transcurre, digamos, un pasaje entre la educación y el mercado de trabajo como actividad central vital de las personas, digamos, ¿no? Y vamos a ver ahora que esto está también muy regulado por ámbitos estatales y por normativas que tienen que ver, como vamos a ver ahora, con las condiciones de vida y que han tenido fuertes implicancias en la expectativa de vida de las personas, ¿no? Si nosotros miramos solamente los censos de población de la Argentina, vamos a ver que a principios del siglo XX las personas vivían en promedio 30 años y finalizando el siglo XX las personas tienen una expectativa de 70 años o un poquito más. Entonces, lo que sí podemos ver entonces es que la regulación de la jornada laboral, la regulación de las edades de ingreso en función de la salvaguarda de la salud de las niñas. La ampliación de la escolaridad impactó en una mejora en las condiciones de vida y en la expectativa de vida de las personas. Pero, como vamos a ver aquí, como muestra este cuadro de Berni, que es de Salas Nacionales del Museo Nacional de Bellas Artes, actualmente se exhibe ahí, o es parte del patrimonio de ese museo. Sí vamos a ver que en América Latina,
todo este proceso se dio al mismo tiempo que con una persistencia de la heterogeneidad estructural, que significó que muchas de estas de alguna manera, procesos que estamos viendo aquí, mejoras, se vieran de formas diferenciales entre los distintos grupos sociales, ¿no? Este cuadro particularmente lo que nos muestra es la serie de Juanito Laguna, que nos habla justamente del trabajo infantil en basurales. Y esto, vamos a ver una cosa, es bastante importante también que ustedes vean que la clase que viene vamos a abordar justamente la problemática del trabajo infantil en sectores particulares de informalidad, ¿no? Que también es otra de las temáticas específicas del mercado de trabajo. Hoy día, digamos, en esta clase solamente vamos a estar concentrados en las problemáticas laborales referidos a esta etapa particular que vamos a denominar como juventud. Sigamos entonces. Bueno, a ver. ¿Qué? Voy a tratar de bajar o de cambiar mi, sí, perdón, ¿eh? Bueno, estoy ahí justo, creo que la filmación va a salir justo mi cuadradito. Por alguna razón no lo puedo terminar de sacar. em, Justo en parte de la diapositiva. Pero bueno, ¿por qué mostramos esta imagen, digamos? ¿A qué viene un poco esta imagen? Bueno, podríamos decir, y ustedes seguramente lo habrán visto en muchas de las materias de la carrera que están cursando, que si bien el siglo XX implicó una mejora general de las condiciones de vida, esto fue particularmente específico en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También nombrados por muchos sociólogos los 30 años gloriosos del capitalismo, eh, o el periodo dorado, digamos, tuvo muchas definiciones, digamos, y estas definiciones básicamente estuvieron relacionadas con la desestructuración de ese modelo keynesiano, como lo podríamos denominar esta materia, economía laboral, eh, a partir de mediados de los años 70, digamos. En este caso particular, lo que queremos puntualizar, digamos, es que, eh, digamos, varias cosas, ¿no? Primero que este proceso de desindustrialización provocado por el cambio en la forma productiva y en la forma de gestión del trabajo del capitalismo tuvo un impacto particular entre las personas jóvenes, ¿no? Las nuevas generaciones que se incorporaban al mercado de trabajo, que en este periodo, por primera vez, empezaron a tener problemas de inserción laboral, digamos. Yo podría decir, bueno, porque empezaron a expresarse, empezó a ver, como vamos a ver ahora, dentro de los grupos, o sea, de personas jóvenes, tasas de desocupación más altas que de la del conjunto de la población en edad de trabajar, digamos, ¿no? Y entonces aquí aparecen temas generacionales, digamos, esto se expresó mucho en términos culturales, quizás por eso está ahí en la música punk, no sé si ustedes han escuchado, en ese momento eh, había, por ejemplo, inclusive aquí en el sur o alguna relación con esto, es decir, la idea del no future, no futuro, digamos, no futuro justamente es esto. Eh, Quiero encontrar trabajo, no encuentro, digamos, sí, como es, no tengo nada que hacer, tengo una condición de inactividad como permanente, finalmente sucede algo ahí que en la etapa de la juventud también es un periodo en donde se produce la formación de nuevas familias, la emancipación laboral, entonces todos estos problemas relacionados con no tener una ocupación, no poder ganar ingresos, me llevan a una inactividad permanente, ¿no? Donde no puedo salir de la casa familiar de origen, digamos. ¿Okay? Y entonces aquí se empieza a hablar, sí, de la idea de una generación perdida y también de alguna manera de lo que vamos a conocer hoy día como esta idea de jóvenes que no estudian ni trabajan, NEET, también se dice en inglés, digamos, relacionada a esta idea de, digamos, que hay algo que se corta ahí, podríamos pensar, digamos, que vendría a estar aquí entre la educación y el empleo, que finalmente no funciona, digamos, o no permite una inserción laboral, y genera entonces en ese sí un movimiento de desocupación de inserción, digamos, ¿no? En este momento. Y
Digamos, ¿por qué? Digamos, y particularmente, estas problemáticas, digamos, se empiezan a tematizar dentro de la economía del trabajo, dentro eh, de los análisis del mercado laboral, de forma particular, digamos, por estos años. Durante los años siguientes, digamos, ¿qué, qué podemos encontrar, digamos? ¿No? Aparece fuertemente, y esto sí es una idea que ustedes van a encontrar mucho, la van a encontrar también en muchas de las ideas de formación de recursos humanos, en la economía del trabajo, la economía de la educación, que es la idea del desacople, digamos, ¿no? De que ¿Por qué? Porque como nosotros vimos en la clase pasada, sobre todo con las temáticas relacionadas con educación, la teoría del capital humano, que es una teoría además muy importante, muy vigente para el análisis de estos fenómenos, había señalado como una suerte de relación directa entre la formación del capital humano eh, el éxito económico o el éxito en el mercado laboral, ¿no? Em, entonces podríamos decir que a mayor educación, mayor trabajo, un hecho que todavía en nuestros días obviamente se sigue comprobando, pero que aquí lo que empiezo a ver es que frente a ciclos económicos inestables, como los que empezamos no sé, tenemos en el capitalismo occidental a partir de mediados, fines de los 70, inclusive hasta nuestros días, frente a las crisis recesivas, lo que empieza a ver es como una especie de desvinculación entre la escolaridad, la formación y la inserción laboral eh, directa, digamos, ¿no? Lo que empieza a ver es, vamos a poder decir, una desincronía, procesos más largos de formación los vamos a ver un poquito más ahora y más diversificados, más extensos, ¿no? Y al mismo tiempo también los nuevos requerimientos formativos que llevan a carreras educativas más largas, ¿no? Y esto modifica mucho la forma de vivir de las personas jóvenes, modifica la demografía social en general, ¿no? Pensemos que, eh, por ejemplo, ¿no? La edad media de matrimonios hace 30 años era mucho más baja que en la actualidad, ¿no? Si vemos en la ciudad de Buenos Aires, actualmente la edad media de matrimonio está cerca de los 30 años, digamos. Bueno, yo era joven y era en secundario, no tengo por qué decir mi edad en este caso, pero cuando, inclusive la generación mía, esto era mucho más bajo, muchas de las personas, digamos, o de forma mayoritaria, muchas de las personas, cuando terminaban más o menos el secundario, decían, ya estaban a disposición para formar nuevas familias. Vamos a ver ahora que este proceso es cada vez más extenso. Este proceso es cada vez más extenso y hay mayor incorporación de las personas jóvenes en la educación y al mismo tiempo también hay una fuga hacia adelante, se dice muchas veces en economía de educación, pero también hay un periodo más extenso de incorporación al mercado de trabajo, ¿no? Eh, algunas, es interesante, digamos, por lo que vemos hasta aquí, porque inclusive hay algunas teorías, vamos a ver, que lo que van a plantear es que el tema de la mayor formación y la idea de la incorporación del mercado laboral em, a más edad, digamos, por ejemplo, y si alguno está interesado en investigación, hace poco hace unos años en el equipo de investigación pudimos ver más o menos que había como una edad en la ciudad de Buenos Aires, en ciertos grupos particulares, universitarios, una edad de estabilización laboral cercana a los 28 años de edad, por ejemplo, cosa que no, bueno, impensable en generaciones anteriores, pero eh, bueno, hay algunas teorías que señalan que esta situación, que esta estabilización laboral a más largo plazo, tiene que ver un poco con un incremento de la segmentación laboral. Ustedes recuerdan que en dos clases atrás estuvimos conversando respecto de los segmentos del mercado de trabajo y cómo se ingresa a cada uno de estos segmentos, ¿no? Habría una idea que en nuestros días, digamos, en la actualidad, para ingresar al segmento primario superior del mercado laboral, se puede ingresar solamente a partir de credenciales universitarias. Entonces, hasta no conseguir esa credencial universitaria, hubo una preferencia por parte de las personas jóvenes de no ingresar al mercado de trabajo, o ingresar de forma bastante parcial, digamos, hasta poder hacerlo, ¿no? En un rango del segmento superior, digamos.
Y esto podría, digamos, contraponerse, digamos, quizás con periodos anteriores, ¿no? Quizás ya de mediados de, digamos, del siglo XX, donde las carreras laborales en general eran más largas y se ingresaba con posiciones con posiciones menores, digamos, por ejemplo, la clásica afirmación, ¿no? De cuántos, bueno, ya eso de generación de mis padres, ¿no? Que ya entré como cadete, salí como gerente, ¿no? Bueno, esa afirmación hoy día, digamos, en el contexto de segmentación del mercado de trabajo, sería, digamos, no podría ser aseverada, no podría ser probada. Es decir, no, no, mejor si quiero salir como gerente, tengo que entrar solamente dentro del segmento superior. No puedo desde cadete llegar en una cadena en un eslabonamiento eh, de puestos de trabajo hasta ese puesto, digamos. Sino, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el mercado está segmentado, tiene una segmentación formal y los mecanismos de ingreso me muestran, digamos, o me exigen ciertas credenciales laborales que hasta no conseguirlas, digamos, no podría ingresar ahí. Bueno, entonces, digamos, si tuviéramos que decir a partir de los años 80 y en los años 90, sustantivamente, aparece justamente esta idea de desacople, la idea de mismatch, la idea de desconexión entre los ámbitos educativo-laborales y que básicamente no implican una desconexión absoluta, sino una complicación o una mayor especificación de este vínculo que se diversifica, que se agranda y muchas veces se hace bastante más desigual básicamente por estos mecanismos de segmentación del mercado de trabajo. Junto con esto aparece la idea de trayectorias, digamos, de trayectorias laborales, ¿no? Que eh, a mí me parece, resulta bastante interesante, es una idea algunas veces un poco tomada de la sociología, pero que llega bastante a la economía de la educación y que se expresa en este cuadrito que hizo uno de mis colegas, uno de los profesores, que se llama Kim Casar en la Universidad Autónoma de Barcelona, y que básicamente lo que nos puede mostrar es como una especie de recorrido vital que podríamos comprobar entre las personas jóvenes, ¿no? Y que van desde, como yo les decía antes, de los primeros años de escuela, en donde la escolarización abarca toda la actividad vital, digamos, y que se encuentra regulada. Acordémonos que en la Argentina, por ejemplo, tenemos la obligatoriedad escolar hasta el nivel secundario de enseñanza, es decir, que podemos decir que en términos estatales o como aspecto normativo del mercado de trabajo, sí hay una idea de que hasta los 18 años de edad las personas no ingresen a la actividad laboral y se dediquen de forma exclusiva a su formación, digamos. Luego también tenemos las regulaciones respecto de las edades de ingresos que actualmente marcan que no se puede, o sea, que está prohibida la actividad laboral de personas de menores de 16 años y de 16 a 18 solo en periodos reducidos y fuera de lo que se conoce como peores formas, digamos. Entonces uno podría decir que dentro del ámbito de la educación, digamos, transcurren las primeras 2 décadas particularmente, o se espera que transcurran las primeras 2 décadas de la vida de las personas. Luego tenemos aquí el ámbito de la transición educación al mercado de trabajo, digamos. Aquí lo que sucede finalmente es que en esa transición lo que encontramos son distintas temporalidades, digamos. Mientras hay algunas transiciones que son rápidas, muy rápidas, por ejemplo, entre personas, digamos, que no continúan en la actividad, o sea, o en estudios universitarios o de nivel superior, digamos, hay una transición rápida al mercado de trabajo y una transición más pausada entre las personas que cursan la educación universitaria o técnica o superior, digamos, ¿no? Y, y aquí, digamos, aparece otro problema que vamos a ver ahora, y esto viene un poco eh, también de la mano podríamos pensar no solamente de temas relacionados con América Latina, sino también del capitalismo, o podríamos pensarlo del Occidente en general, y tiene que ver con la idea de la precariedad
o el precariado como una forma de integración laboral. Digamos, aquí hay bastantes obras, si ustedes habrán leído en otras materias, digamos, hay sobre todo un colega que escribió un libro que se llama El precariado, una nueva clase peligrosa, digamos, señalando, y aquí aparece también nuevamente la idea de las generaciones, digamos, como una generación que se integra al mercado de trabajo y lo que van a decir estas obras, digamos, muchas de ellas son europeas, es decir, va a ser la primera generación que, luego de muchos años, que tiene pocas chances de superar el nivel de ingresos de sus padres, digamos, de sus padres, madres, digamos, una generación, digamos, que solamente encuentra relaciones laborales a término, muy inestables, muy fuera de lo que la OIT denomina como empleo típico o empleo decente, y entonces junto con estos problemas vienen todos los problemas justamente de esto, de la consolidación de trayectorias, de la adquisición de un lugar propio para la vivienda y la conformación de grupos familiares nuevos, digamos, ¿no? Bueno, entremos ahora a ver algunas cifras, digamos, que nos interesa mostrar. Bueno, primero, eh, es importante, acá hay un montón, ríos de tinta escritos de qué significa ser una persona joven, em, en qué periodo se considera joven, digamos. Hay una aceptación de agencias de Naciones Unidas que sería entre 15 y 29 años de edad. Esto forma parte de la Carta Orgánica de algunos países. Algunos países inclusive llegan hasta 35 años de edad. Eh, Se pueden hacer muchos chistes de esto, respecto de cuánto es joven, cuándo no es joven. eh, pero podríamos decir que, bueno, aquí a fines estadísticos vamos a poner esta definición. Es una definición que vamos a ver ahora, tiene algunos nudos problemáticos respecto de la propia normativa, pero la vamos a poner aquí porque es la que también nos permite o nos permitiría cierta comparación internacional y entonces también le adjuntamos un texto que tiene comparaciones internacionales de América Latina que puede ser de interés. Veamos entonces, la primera franja de edad, jóvenes entre 15 y 18 años de edad, tenemos aquí datos de la EPH, que procesamos especialmente para esta clase sobre la base usuaria. Em, Esperamos que esté todo bien, sí, sí, bueno, pensamos que está todo bien. Em, a ver, veamos aquí. Primero, esta edad. Pensamos que aquí los jóvenes tienen y las jóvenes tienen que estar en el secundario, ¿no? Em, eso por un lado, digamos, y por otro lado también podemos encontrar aquí que hay alguna discordancia normativa respecto de si eso se puede comprender dentro de la categoría adolescencia, porque justamente tenemos la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, que de Naciones Unidas, digamos, que engloba la población hasta 18 años de edad, digamos, ¿no? Em, Podríamos decir que a partir de los 18 años de edad se cumple la mayoría de edad, hoy día la mayoría de edad absoluta para todos los sentidos. En otras épocas había que esperar hasta los 21 para algunas cosas, hoy hasta los 18 años, y también sabemos que ya a partir de los 16 años se puede empezar a votar. Eso es un periodo medio bisagra, se podría decir, de la vida de las personas. Pensamos que el Estado, a partir del año 2006, con la Ley de Educación Nacional, se ha expresado sobre que todos tienen que estar en la educación secundaria, pero vemos aquí que esta incorporación sigue siendo todavía un poquitito, se podría decir, o sea, sigue teniendo todavía algún desafío de incorporación. Vemos cómo a partir de los años tenemos en la primera fila asisten a la educación, este porcentaje se va especificando. Nosotros vimos un salto importante y una consolidación que se dio sobre todo en el momento de la aplicación de la asignación universal por hijos, hijas, que abarca la población hasta 18 años de edad y que sí tuvo un impacto bastante significativo en la permanencia de las personas en la educación. Fíjense que justamente como la idea general es de que, o la, la tendencia general es que o sea, haya una elevación de la edad de ingreso en el mercado de trabajo, podemos ver en la tasa de actividad que va bajando a lo largo de estos 14 años que hemos englobado acá, 13 años que hemos englobado aquí, va bajando sustantivamente la tasa de actividad. Solamente una
cada 10 personas en este rango de edad se manifiestan activas en el mercado de trabajo y probablemente alguna de ellas puede ser que haya inclusive terminado en secundario porque hay una población chiquitita todavía que ya, bueno, cumple 18 años de edad en la segunda parte del año, ya podría estar dispuesta para el mercado de trabajo a partir de ese momento. Em, Quiero decir, inclusive finalizando en secundario, ¿no? Es una medición en este sentido que tiene un problemita de precisión ahí sobre el final. Eh, Veamos que también la tasa de empleo es muy baja, ¿no? Y definitivamente la tasa de desocupación es muy alta, digamos. Pero en este sentido, digamos, por eso nosotros en general, cuando hablamos de, y volviendo a lo que nosotros marcamos en el principio, cuando hablamos de personas jóvenes, vemos que hay que mirar una pantalla completa de los programas relacionados al mercado de trabajo, no solamente la desocupación. Porque yo tuviera que decir, si me tengo que guiar por la desocupación de 2019, sobre el final tengo 50% de desocupación. Pero decir, bueno, ¿es el problema de desocupación el problema de las personas de 15 a 18 años de edad? En términos generales, podemos decir sí, pero no solamente, digamos. Tenemos un problema, vamos a ver ahora, de desempleo, de inserción, sobre todo por problemas de crecimiento económico, pero lo que nosotros vamos a desear o de la forma que la sociedad expresa sus leyes es que estas personas estén en la actividad educativa, digamos, que terminen realmente el secundario. Entonces, eh, sí nos va a preocupar, sí tenemos que incidir en temas de dispositivos de educación, trabajo, pero no solamente mirar la tasa de desocupación. Veamos en todo caso el grupo de edad que sigue. Bien, bueno, veamos. Podríamos pensar que este grupo es el grupo donde las personas se incorporan mayormente al mercado de trabajo, digamos, ¿no? Si vemos aquí, antes, la tasa de actividad estaba solamente, podríamos decir, en toda la serie, entre el 20 y el 11%, aquí ya tenemos una tasa de actividad, por lo menos de principio, del 70%. Entonces, el ingreso es la edad promedio de ingreso al mercado de trabajo. Pero que con estas ideas que nosotros teníamos de extensión, digamos, de la escolaridad, se va matizando con una mayor asistencia a la educación. Veamos que sobre el final del periodo, en el año 2019, el 40% de las personas jóvenes manifestaban asistir a algún nivel de educación superior, que, ojo, puede ser el universitario, puede ser el terciario, puede ser también alguna forma de culminación del secundario, que algunas veces sí las vemos un poquito más estiradas, porque en la medida de que se desea, digamos, o que el Estado prevé la finalización del secundario, también sucede que personas con rezago se disponen, o se vio esto en estadísticas, se dispusieron a terminarlo, inclusive alargando un poquito el periodo de su escolaridad. Ahora bien, si bien vemos que es el periodo principal de inserción laboral, vamos a ver ahora bastantes cosas. Primero, sí que existe, y sobre todo en los periodos críticos, veamos, por ejemplo, sobre este tercer trimestre de 2019, en periodos ya en donde tenemos crisis relacionadas con el ciclo económico, digamos, básicamente bajo crecimiento, vemos que la tasa de empleo, o sea, el volumen de empleo creado para este grupo poblacional va decayendo. Vemos solamente que 4 de cada 10 personas jóvenes consiguen trabajo en este grupo de edad. Y que si lo consiguen, como vamos a ver aquí, que se ve también sobre el tercer trimestre de 2019, lo consiguen de forma precaria o muy inestable, digamos. Si pudiéramos ver que, digamos, parte de esta serie, lo que nos muestra parte de esta serie es que eh, como final o como periodo anterior, digamos, en el año 2019, como periodo anterior o donde termina el año pasado, antes de la pandemia, tenemos un aumento bastante importante de la precariedad, una caída muy fuerte de la tasa de ocupación, que inclusive con una, una baja de la tasa de actividad significativa, digamos, da altas tasas de desocupación en este grupo de edad. Que volvíamos a decir,
volvemos a decir, por lo menos con lo que veíamos de la teoría anterior, es el principal momento de inserción al mercado de trabajo, pero al mismo tiempo se da en un proceso de inserción laboral que muestra mucha inestabilidad y también mucha precariedad en su contratación. Por último, bueno, tenemos el grupo aquí de 25 a 29 años de edad. Y aquí empezamos, podemos decir, empiezan todo con los chistes. Es una persona de 28 años, joven todavía. Yo digo, sí. Como ya no, me dice mi abuela, en la edad mía, a los 25 años más o menos ya teníamos no sé cuántos hijos y nietos y cantidad de cosas. Bueno, sí, también pudiera hacerlo. Eh, Sí sabemos que hay algunas personas que ya con 25 años están muy establecidas, inclusive en términos demográficos hay mucha amplitud, digamos, entre las edades en las que se tienen hijos, hijas, entre jovencitos, jovencitas, como es de diferentes grupos y extracciones sociales. Eh, también, como ese, pero también sabemos que es la edad, podríamos decir, ya de estabilización, digamos. Hasta aquí, muchas personas aplazaron un poco su ingreso, muchas decidieron no trabajar en los primeros años de estudio después de la secundaria, para quienes terminaron, pero la actividad justamente es amplia. Y como se ve aquí, vamos a ver que, fíjense en la actividad, es bastante sintomático en toda la serie, aunque con alguna movilidad, las personas se relacionan con el mercado de trabajo y es hombres y mujeres, por la tasa de edad es muy amplia, ¿no? Em, bueno, la asistencia a la educación va variando, sigue siendo cerca del 16%, sobre el final, va de alguna manera teniendo alguna oscilación, pero podríamos pensar ya que estamos pensando en carreras universitarias alargadas o inclusive ya la presencia, podemos decir, cada vez más importante de formación eh, postuniversitaria, lo que se conoce como posgrado. Aquí sí también encontramos que la tasa de desocupación aumenta, digamos, sobre el final del periodo, inclusive aumenta un poco más que para la población general. Esto es llamativo y encontramos también, bueno, tasas de precariedad ya un poco más estables y más parecidas a las de la población en general. Bueno, entonces, si podríamos decir, como en un periodo en general, podríamos pensar que la edad de 15 a 18 años de edad es una edad eh, en donde existe la educación como algo muy primordial, los 20 a los 24 años como la edad de transición entre la educación y el trabajo, y finalmente entre los 25 y los 29 años ya una edad en donde realmente y se produce una consolidación de las personas dentro del mercado de trabajo, que inclusive ya configura de alguna manera una trayectoria, porque hay un asunto bastante interesante, digamos, que a mí me parece que da la incorporación de las edades en la economía de la educación, es que básicamente sucede que en el capitalismo occidental, como lo conocemos ahora, y en términos generales, las trayectorias laborales se estructuran mucho en la etapa de la juventud, digamos, ¿no? No es lo mismo estar en el mercado de trabajo con 26, 27 años, un diploma universitario, que estar en el mercado de trabajo para iniciar una trayectoria laboral con 50 años y el mismo diploma universitario, digamos. Hay algo ahí en donde los diplomas universitarios generan un quiebre muy significativo en las trayectorias de las jóvenes generaciones, que luego los demás grupos de edad no es tan general, podríamos decir, o no se da por lo menos de una forma tan estructurada social. Bueno, veamos ahora sobre el final algunos datos de la pandemia que yo quería mostrar, a ver si... eh, a ver, esto lo estuve probando, pero tenemos que compartir. Vamos a ver ahora. No sé si ustedes pudieron ver, este es el último informe de la EPH.
hecho en pandemia, segundo trimestre de 2020. Bueno, muy, es bien interesante, marca algunas de las pautas eh, de alguna forma que de lo que vamos a, en todo caso, a poder ver sobre el año que viene, relacionadas básicamente, podemos pensar con una baja de la tasa de actividad bastante marcada, también una pérdida de empleo, que no se ve todavía en la desocupación abierta, pero que sin duda marca mucha preocupación respecto de la, digamos, la trayectoria que viene o los efectos de la pandemia sobre el mercado de trabajo. Como vamos a ver en el informe, digamos, hay varias aseveraciones respecto del tema de la población joven, digamos, ¿no? Primero por la caída de la tasa de actividad. Nótese que aquí este informe fue hecho con un rango tradicional de edad de 14 a 29 años de edad, pero bueno, vamos a ver que más o menos estamos y básicamente hay un tema de que está todo esto junto. Fíjense que nosotros por eso, en general, los que somos especialistas no solemos hablar de todo este rango de edad juntos, porque no es lo mismo tener 14 años que tener 29, digamos, en términos de presión en el mercado de trabajo, en términos de expectativas de empleo, en términos de cantidad de cosas. Por eso, en general, los tendemos a partir en estos grupos que marcamos antes, pero podemos ver aquí, digamos, como algunas tendencias generales, inclusive matizando estas afirmaciones, digamos, para poder observar un poco qué es el panorama que estamos encontrando en estos días, digamos, ¿no? Básicamente, bueno, ahí vamos a ver ahora que hay una caída muy fuerte de la tasa de actividad entre las personas jóvenes, que también la tasa de empleo muestra un proceso muy, la vamos a ver ahora en el cuadro, una caída muy pronunciada y hay un aumento significativo de la desocupación entre las mujeres jóvenes, digamos, ¿no? ¿Qué podríamos pensar aquí? Aquí tenemos justamente los datos. ¿Qué podemos pensar aquí? Muchas de las teorías, por ejemplo, mi colega Pablo Pérez, digamos, tiene una teoría clásica que dice que, bueno, que finalmente las personas jóvenes tienen mayor tasa de desocupación porque son ingresantes recientes al mercado de trabajo. Entonces, en la medida de que hay factores cíclicos de la no creación de empleo que están, afectan más a las personas jóvenes que a los demás grupos poblacionales que por alguna razón ya tienen un vínculo laboral y inclusive en alguna recesión digamos, pueden buscar la forma de mantenerlo, digamos. O también hay algunas otras versiones que dirían, bueno, por lo menos en Argentina, y esto es parte de lo que nosotros vamos a poner con nuestro texto comparativo con otros países de la región, el sector informal funciona menos para las personas jóvenes que en otros países de la región. Entonces, vemos aquí que en términos generales, frente a fenómenos recesivos en nuestro país, con la cobertura de la educación, frente a fenómenos recesivos grandes del mercado de trabajo, sube mucho la educación, pero tiende a haber un movimiento hacia la inactividad laboral, que luego, en periodos de reactivación económica, es fuertemente modificado, digamos, ¿no? Entonces aparecen como situaciones absurdas como que crece la economía y baja la tasa de escolarización, digamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, esto tiene que ver justamente porque no se puede ver una cosa, como decía, sabemos antes, no se puede ver una cosa sin la otra. Quizás la novedad de esta crisis que atravesamos ahora es que finalmente, y por las características de problemas sanitarios, estamos al mismo tiempo con un fenómeno doble, ¿no? En donde, por lo menos en algunos sentidos, hay, digamos, ciertas dificultades de mantener el vínculo educativo, digamos, por problemas de conectividad, al tiempo que también es difícil de mantener la actividad laboral por los problemas de aislamiento y, bueno, justamente temas relacionados con la crisis sanitaria. Entonces, bueno, quizás es una novedad muy fuerte y es quizás lo que nos deja muchas veces también con mucha perplejidad respecto a cómo elaborar los análisis. Pero sí podríamos decir que, como bien señalaba el informe, digamos, hay, si nos fijamos aquí, hay una persistente baja de la tasa de actividad, eh, que quizás en donde
se hace muy visible como tendencia entre los varones, digamos, que las tasas de empleo miren, fijémonos aquí, tasa de empleo 21%, ¿no? Mucha caída también entre varones, jóvenes, y esto mismo se refleja justamente en el aumento de la desocupación, que ya podemos decir venía fuerte de el último periodo anterior, digamos, ¿no? Ya venía en crecimiento, pero tiene un crecimiento bastante importante, y también en la tasa de desocupación de los personas de jóvenes, digamos que en estos casos podemos decir, además, están duplicando o triplicando la tasa de desocupación general. Bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Recomendamos entonces la lectura de estos textos. Son textos más de análisis de coyuntura, no tanto de discursos económicos como vimos hasta ahora, pero sí les recomendamos que todos estos recursos económicos que estudiamos hasta aquí los pongan en debate justamente con estos análisis de coyuntura que nos permiten integrar bastante de los contenidos que vimos a lo largo de la materia. Bueno, los esperamos la próxima con temas de trabajo infantil y esperamos que se encuentren muy bien. Hasta luego.